Bienvenidos a nuestro podcast La Charla. En esta grata mañana tenemos un invitado muy especial, Juan David Bastidas, escritor nariñense, que hoy celebra sus 10 años de publicación de su primera novela, La Tierra de las Cordilleras. Junto al equipo de estudiantes de comunicación social, nuestro compañero Luis Toro y mi persona Estefanía, te damos las gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En este espacio queremos conocer no solo al escritor premiado, sino también a la persona que está detrás de estas historias. Empecemos. Bueno, estuvimos leyendo tu biografía y menciona que a los 13 años descubriste tu vocación gracias a Harry Potter y al Señor de los Anillos. ¿Qué despertaron esas obras en ti? Bueno, en primer lugar, para ese momento, hasta mis 13 años, la literatura no era ni una pasión, ni algo que a mí me gustara. Para mí era una tarea, porque tristemente eso sucede con nuestro sistema educativo. No nos motiva, nos vacuna. Siempre he pensado que es una vacuna lo que nos ponen a veces en el colegio, porque no nos hacen amar los libros, no nos hacen amar el arte o la ciencia, sino que al contrario, nos convierten todo eso en una obligación, en una imposición o en una tarea. Y esa es la razón por la que a mí no me gustaba leer. Lo chévere de estos libros es que llegaron a mi vida libremente y me permitieron leer libremente. Simplemente poder leer un libro sin tener que sacar resumen, sin tener que sacar idea central, ideas secundarias, personajes y todas esas cosas que a uno le piden en el colegio. Simplemente el poder leer tranquilamente fue algo que a mí me permitió ser un poco más, cambiar la perspectiva, mejor dicho, de lo que es la literatura. Fue así como empecé yo a explorar estos mundos fantásticos, porque desde muy pequeño me han gustado las historias, me han gustado los cuentos, las leyendas, los mitos. Recuerdo que cuando éramos niños nos reuníamos a contar mitos y cuentos de miedo en el colegio, en un lugar oscuro, debajo de unas gradas, y ahí contábamos cuentos de miedo. Y encontrar que muchos de esos mitos se parecían a lo que yo leía en estas obras, empezó a despertar en mí el gusto y como que la curiosidad por la mitología. Y de esa manera, encontrando la mitología, encontrando la literatura, encontrando la fantasía épica, yo empecé también a encontrarme a mí mismo, a encontrar el camino que quería recorrer y la vocación de mi vida. Y así surgió. Eso fue lo que despertaron estos dos grandes maestros, J.K. Rowling y J.R.R. Tolkien, en ese primer acercamiento a la literatura que fue leer sus obras. Okay, y antes de escribir novelas, ¿cómo eran tus primeros relatos? ¿Conservas alguno de ellos? Sí, claro. Precisamente influenciado por la obra de Harry Potter, yo empecé a escribir mis primeros relatos con pluma y tinta. Encontré una vez paseando con mi perro, me encontré en el campo una pluma negra clavada ahí a la vera del camino. Yo sentí que esa era una señal del cielo, que ahí estaba la vida diciéndome, tome la pluma y escribo. Así que cogí esa pluma, le saqué punta, tomé un tintero de tinta china, violeta me acuerdo tanto, que es el color del traje de mi superhéroe favorito, entonces por eso cogí el violeta. Y un cuaderno que me había sobrado ese año, que era un cuaderno con el mapa de América, y de ahí tal vez surgió también este mapa de la Tierra de las Cordilleras. Y fue de esa manera como yo empecé a escribir mis primeros relatos, escribiendo con mi tinterito, con mi pluma. Pero ya entendí una cosa muy importante, y es que no basta con tener las ganas de escribir si uno no sabe qué quiere escribir. Porque cuando me quedé a solas con la página en blanco, no supe qué hacer, no supe qué escribir, no supe qué personaje iba a surgir en esa página. Y bueno, empecé a escribir un cuentico muy sencillo, o sea, de cierta manera era un niño jugando a ser escritor. Ahora cuando vuelvo a ese cuaderno y reviso lo que había escrito, pues suele sacarme una sonrisa, porque encuentro la inocencia de esos 13, 14 años en los que yo empecé a dar mis primeros pasos como escritor sin saber muy bien lo que hacía, simplemente con el ánimo y el deseo de poder tomar una pluma, tomar un tintero y sentirme que estaba en otro mundo y que estaba en otra época. Gracias. Pero muy interesante, porque a los 13 años a esa edad uno todavía no es como muy consciente de lo que uno tiene, el talento que uno tiene por dentro. Muy bonito. Vimos también que estudiaste psicología. Estudié psicología porque algo tenía que estudiar. Okay. Pero yo siempre quise ser escritor. Sí. Pero ¿sientes que de alguna manera esa formación ha influido en la construcción de tus personajes y sus emociones? ¿O...? Yo creo que fue más bien cómo los personajes que yo había descubierto en la literatura y cómo la mitología y la literatura en sí marcaron mi paso por la carrera de psicología, porque yo empecé como que de cierta manera a leer algunos autores como Carl Gustav Jung, entre otros, que hablaban de cómo los mitos de cierta manera conforman ese inconsciente colectivo de la humanidad, y eso es algo que yo me había dado cuenta en el pasado. O sea, hay mitos aquí que se replican en otros contextos y en otras latitudes. Tal vez se cambian el nombre de los personajes, tal vez se cambia
el idioma en el que se habla, las armas que utilizan, pero a la larga es en esencia el mismo cuento, porque esos mitos nos hablan de realidades que dentro de nosotros sabremos que son ciertas, y el inconsciente colectivo se manifiesta en esos relatos. Entonces, a partir de eso yo empecé a darme cuenta, como dice Joseph Campbell, que se puede escoger un mito que de alguna manera tenga paralelismo con lo que vive un consultante y ayudarlo con ese mito a salir adelante de su circunstancia, de sus problemas, de sus dificultades. Entonces, de esa manera, yo siento que fue más bien al revés. O sea, si bien el paso por la universidad pues me enriqueció en muchas experiencias y en muchas ideas, recuerdo que fue conversando con una amiga en la cafetería de la universidad que se me ocurrió la columna vertebral a la que podía anclar todo lo que había escrito, y fue como que un segundo punto de arranque para empezar ya de lleno a la Tierra de las Cordilleras. Realmente siento que fue más cómo la literatura y pues todo mi bagaje con lo que había leído hasta ese momento influyó dentro del paso por la carrera. Muchos jóvenes sueñan con ser escritores, pero pocos perseveran o dejan ese sueño de lado. ¿Qué te motivó a continuar cuando publicar parecía un camino difícil? Bueno, pues, ¿cómo explicar eso? Es que es difícil poder decir, o sea, todo el mundo me decía, no, es que escribir es muy bonito, es un hobby muy bonito, pero no, es que no es un hobby, es mi corazón. Y ese es lo triste de la vida, ¿no? Que nos toca quitarnos el corazón, meterlo en un cajón y salir a trabajar, salir a estudiar, salir a enfrentar el mundo y de vez en cuando abrir ese cajón, sacar el corazón, medio desempolvarlo, y a veces ya no lo reconocemos de todo lo que nos ha tocado vivir. Eso es triste porque, como me dijo un profe en la universidad, a quien estimo mucho, un saludo para él, Francisco Leighton, él me decía que ese es un panorama de dolor y que un mundo construido a partir de ese panorama es un mundo de dolor. Yo no quería eso para mí. O sea, yo sabía que mi vocación era escribir, y aunque tuviese el mundo en contra, iba a seguir perseverando. No sé si eso es la influencia de ciertas, por ejemplo, ¿no? Cuando era niño, pues no sé, ustedes no son mucho más jóvenes, pero cuando yo era niño crecí con los Caballeros del Zodiaco. Y algo que a mí me marcó mucho era como el que Seiya de Pegaso, él se levantaba a pesar de tener la armadura destrozada y seguía luchando por lo que creía justo. Y yo siento que eso me influenció mucho en mí también, en mis personajes. Y por eso yo dije, no, yo no puedo claudicar, porque este libro, o sea, psicólogos hay millones en el mundo, docentes hay millones en el mundo, escritores hay millones en el mundo, pero de todos ellos, ¿cuántos están velando por este mundo que es la Tierra de las Cordilleras? ¿Cuántos están esforzándose por crear sus personajes, por ampliar sus horizontes, por librar sus batallas? O sea, de todos los seres humanos que hay en la vida, el único que puede ocuparse de esta historia soy yo. Y no es justo dejarla de lado simplemente para meterla en un cajón y salir a enfrentar la vida. Como le enseña el zorro al principito, tú eres responsable de aquello que domesticas. Y pues es el tiempo que perdiste con tu rosa lo que la vuelve tan importante. Y esta es la rosa de mi vida, la Tierra de las Cordilleras, mi Sachamarca. Ay, qué bonito. Bueno, ya me causó mucha curiosidad saber más acerca de tu novela. La Tierra de las Cordilleras, como dijimos, fue la primera novela que publicaste. ¿Cómo nació la idea de crear como el universo fantástico? Bueno, yo siempre he pensado que los lectores somos algo así como exploradores, que vamos de este mundo, salimos de este mundo y entramos a los mundos que los autores han construido y han creado. Entonces vamos explorando esos mundos, vamos explorando esas tierras, esos universos fantásticos, sea en papel, sea en películas, sea en cine, sea en series. Pero siempre estamos explorando, somos eso, exploradores. Pero hay exploradores, hay una clase particular de exploradores a los que ya llega un momento en el que no les basta explorar esos mundos y surge la necesidad de crear un mundo propio. Hay un autor francés, Michel Prévost creo que se llama, y él dice que el mejor regalo que un autor le puede hacer a un lector es convertirlo en escritor. Y eso fue lo que me pasó a mí, porque de odiar los libros terminé construyendo esta saga fantástica, que es la primera de su género en Nariño. Y eso también me motivó mucho, porque no sé pues en la época de ustedes, ¿no? Pero siempre las historias son las que pagan el pato. Creo que no solamente de mi época o de esta época, sino desde siempre. Porque incluso se dice que Platón decía que a los niños no había que hacerles leer la Ilíada y la Odisea porque los volvía rebeldes como Ulises en contra de las leyes y de los dioses, ¿no? En mi época todo era satánico, ahora todo tiene que ser inclusivo y tanta cosa. Entonces siempre son las historias las que pagan el pato. Y uno dice, ¿por qué las historias? ¿Por qué la gente? ¿Por qué el tiempo se mete con las historias? Y es porque las historias son el corazón de la humanidad. Y así como nos toca meter el corazón en un cajón, quieren que como humanidad hagamos eso, que deformemos nuestras historias, que cancelemos nuestras historias y que estigmaticemos esas historias. Y pues yo viviendo eso, yo trataba de demostrar que no era así, que las historias son lo que nos vuelve humanos.
Nuestra humanidad no empezó cuando aprendimos a coger un palo para darnos garrote unos a otros. Nuestra humanidad empezó cuando nos sentamos en torno a una hoguera para crear una historia que explicaron con un mundo imaginario este mundo que todos compartimos. Esos relatos son los que le permitieron al ser humano evolucionar, no solamente en la filosofía o en la religión, sino en las mismas matemáticas, en las mismas ciencias. Porque si nos ponemos a pensar, los números son representaciones simbólicas de las cantidades, de los pesos, de las distancias, pero son simbólicas, no son reales. ¿O alguna vez han visto al número 2 caminando? Claro. Aquí estamos 3 personas, no hay un número 3 aquí que aparezca mágicamente, ¿no? Aún la ciencia le debe a la imaginación y a la fantasía. Entonces yo quise aportar con mi grano de arena a cambiar esa perspectiva, que la gente se dé cuenta, en primer lugar, que la fantasía no es un género absurdo, que no sirve para nada, que simplemente entretiene. Y en segundo lugar, demostrar que aquí en Colombia ese gran vacío que hay en la literatura colombiana respecto a la fantasía, respecto a la épica, podía empezar a llenarse a través de, pues, del valor y del compromiso de autores que quieran cultivar ese género. Así que por eso yo quise construir esta, que es la primera saga de fantasía épica que se ha escrito aquí a los pies del volcán Galeras. ¿Has pensado en que tus libros se puedan convertir en un largometraje? Pues yo que más quisiera que fueran un largometraje, ¿no? Sería genial. Precisamente, sí, porque el cine también me abrió a mí muchas puertas. O sea, yo me acerqué también a Harry Potter. Esa historia es muy, muy chévere porque un amigo de mi papá llegó de España y me regaló el segundo libro de Harry Potter. Y ese año surgió la primera película. Entonces yo fui al cine, vi la película, entendí la trama y seguí leyendo los libros. Y desde ahí no volví a soltarlos. Lo mismo pasó con El Señor de los Anillos. Así que yo que más quisiera que hubiese una película, pero ya ahora que uno está del otro lado, uno que ya ha pasado tanta agua bajo el puente, uno se da cuenta de lo difícil que es vivir de la cultura. Estamos en un contexto en el que escribir, en el que leer, en el que trabajar por el arte, pues es por amor al arte, literalmente. La gente sigue pensando erróneamente que escribir no es un trabajo, que escribir es un pasatiempo, que los libros son bienes de lujo, son bienes extravagantes, que no son una necesidad primaria o básica de nuestra canasta familiar, ¿no? Y es triste que la gente piense así, pues porque por eso estamos como estamos. Entonces, pues no hemos tenido una posibilidad de hacer una película. Hemos tenido una carroza que se construyó en 2018, la construyó el maestro Andrés Barrera después de leer El Jaguar Dorado, y pues como yo quise incluir el carnaval en el libro, entonces el maestro Andrés Barrera, y cuando pues él construyó la carroza y salimos en la senda, yo sentía que estaba viviendo lo que había escrito, que el carnaval de Salamgar, que es la ciudad de la capital del reino humano, ahí celebran un carnaval con carrozas, con comparsas, con murgas, ¿no? Entonces yo sentía que ese carnaval y el carnaval de negros y blancos, ese 6 de enero de 2018 se habían hecho uno solo, que los velos de ambos mundos se habían roto y habían confluido. Además del carnaval también tuvimos un corto animado, ese lo pueden ver en YouTube, buscan La Tierra de las Cordilleras y aparece un corto animado de 2 minutos máximo, es muy cortico. Lo llevó a cabo una diseñadora e ilustradora de aquí de Pasto, lectora de la saga, que para el lanzamiento del tercer libro nos colaboró con ese corto animado que nos ha abierto puertas aquí en Bogotá y en muchos lados. Y el más reciente, pues no tenemos película, pero ya tenemos banda sonora, que es el concierto que tendrá lugar el próximo 6 de agosto a las 7:30 p.m. en el Teatro Javeriano. Este concierto, pues las canciones que se van a interpretar son de autoría de Luis Carlos Portilla. Él es médico y músico de aquí de Pasto, es integrante y fundador del grupo Apalau. Es lector también de la saga, lo conocí en los trajines de vender los libros en ferias y en eventos. Y le gustó tanto que quiso, que se inspiró pues en los libros para hacer una banda sonora propia. Y vamos a promocionarla el próximo 6 de agosto. Así que no tenemos película, pero tenemos todos los demás andamiajes que sí dan para tener una película. Pues ya veremos más adelante. Bueno, quedan todos cordialmente invitados. ¿Para todas las edades? Para todas las edades. Para todas las edades, no se lo pueden perder. Volviendo a los libros, es muy bonito que implementes como las raíces nariñenses al fin y al cabo, ¿no? Que las transmites en tus obras. ¿Desde qué edad consideras que se puede empezar como a experimentar este tipo de lecturas y demás? Bueno, los libros, lo chévere de la fantasía es que está abierta a todo público. O sea, todo aquel que desee acercarse a una buena historia puede disfrutar de La Tierra de las Cordilleras. Por lo general, pues lo recomiendo para niños de 7 años en adelante, de 7 a los 99, niños de todas esas edades alcanzan. Y si hay niños de 100 años, también lo pueden leer. Aunque he tenido experiencias con niños más pequeños que han sido muy bonitas y que demuestran la importancia del acompañamiento familiar. Por ejemplo, hubo un caso de una señora que ella me contaba que al niño le leía desde que lo estaba gestando. Y ya una vez le compró El Jaguar Dorado, eso fue hace muchos años, y
y ella cada noche le leía un capítulo. Y el niño le decía que cuando iba a acostarse decía: mami, léame el cuento del mago, el jaguar y el lobo. Y le decía así por las imágenes de la portada. No se acordaba el nombre, pero decía: léame el cuento del mago, el jaguar y el lobo. Y todas las noches le decía así. Y un día lo encontró jugando con sus muñequitos al mago, el jaguar y el lobo, que él estaba recreando lo que leía con sus juguetes. Él no sabía leer, pero era la mamá quien le leía. Entonces, esa es la importancia de que nosotros como adultos entendamos eso. Queremos que los niños lean, leamos nosotros, porque el niño aprende más del ejemplo que de los sermones y de los regaños. Entonces, tristemente, la gente se queja de que el niño solamente se la pasa en el celular, pero el papá mismo a veces, para que no llore, le pasa el celular. Nunca le pasa un libro, nunca ve al papá leer. Entonces, yo creo que depende también de cómo estamos acompañando a los niños en este proceso lector para que puedan acercarse a la literatura en general y a la tierra de las cordilleras. Muy bonita reflexión. Sí, bastante interesante. Una pregunta que sí me interesa hacerte es que si ha habido una leyenda nariñense o un mito en la que te hayas basado para escribir tus relatos, o te gustaría inspirarte en una leyenda para escribir. Pues realmente obviamente hay muchas leyendas de Nariño. Por ejemplo, está la lucha del Chispas y el Huangas, por ejemplo. Es que no sé si la conocen o la han escuchado. Sí. O sea, ¿sí se la conocen? Más o menos, pero es como de relatos viejos. Ajá. Más o menos. Sí, he escuchado, pero no me sé muy bien la historia. O sea, hay dos versiones. Una es la danza de las perdices y otra es la lucha del Chispas y el Huangas. La danza de las perdices es que de la nada surgen dos perdices, una blanca y una negra, y empiezan a bailar. En un momento se detienen, una mira hacia el este, otra hacia el oeste, y hacia donde mira una de ellas surgen las montañas, hacia donde mira la otra surge el mar. Se quedan ahí descansando y tiene lugar la vida, el mundo, y de pronto las perdices vuelven a bailar, ese mundo se acaba. Y las perdices terminan viendo hacia un lado y hacia el otro. Al contrario, la que miraba al este ahora mira al oeste, y entonces el mar ya no queda para el oeste sino para el oriente, y así sucesivamente. Es como un cambio de eras. Ese mismo mito está reflejado en la lucha del Chispas y el Huangas, que son dos jaguares, un jaguar blanco y un jaguar negro. Entonces es la misma historia, pero con dos dioses que después se evolucionan a dos chamanes que se convierten en un jaguar negro, en un jaguar blanco, y empiezan a luchar. En el momento en que descansan de la lucha, uno mira hacia un lado y de ahí surgen las montañas, el otro mira hacia el otro lado y hacia allá surge el mar. Entonces esa historia, por ejemplo, de los dos jaguares, el blanco y el negro, que yo creo que por eso nuestro carnaval es de negros y blancos también, esos son colores pues muy representativos de la cultura pasto. Ese mito me gustó mucho, y lo fusioné con otro mito de Oriente, el de los tigres de Anam, que son 5 espíritus tigres con el poder sobre los 5 elementos de Oriente para luchar contra demonios y seres oscuros. Entonces mezclé esas dos historias y de ahí surgieron el jaguar dorado y los jaguares celestes, por ejemplo. ¿Qué otras cosas? Bueno, hay muchos mitos que han surgido. Los mitos de creación. Quise basarme también en el mito de creación de las culturas Pasto y Quillacinga. El cacique Pastás, que surge del cielo, la cacica Ancaila, que surge de la laguna, del sur de la laguna. Entonces dicen, pero es que es la laguna la que lleva a la salida del sur. Entonces dicen que ambos surgen, y del encuentro de ellos emerge la tierra, emerge la vida, y ellos son los padres pues de los indios Pasto, ¿no? O sea, la cacica Ancaila, no sé pues cómo se pronuncia, yo le digo Ancaila, no es Ancaila con Y-L-L, entonces Ancaila, no sé si se dice así. Pero entonces ella es algo así como la Eva o la Bachoe de los pueblos de acá. Y bueno, Ancaila es la diosa madre de la tierra de las cordilleras. Quise poner ese nombre a la diosa madre pues en honor a nuestros ancestros quillacingas. Asimismo, por ejemplo, aquí menciono a uno de los fundadores del reino de Oromuz, un antiguo sabio llamado Quillacín, basado en los quillacingas. Y así pues me he basado en muchos mitos, no solo de acá, sino del mundo entero, porque la fantasía no tiene límites, ¿no? Alguna vez me dijeron que por qué mezclaba elfos con jaguares, y yo decía, pues porque la fantasía es infinita, o en qué parte de la fantasía termina la jurisdicción de los elfos e inicia la de los jaguares, de ningún lado. Entonces la mitología es de todos, la fantasía es de todos, y podemos tomar todos los elementos de distintos pueblos y distintas culturas para construir nuestros propios mundos. Entonces me basé en muchas historias de aquí y en muchas historias de la mitología universal. Gracias. ¿Qué personaje de tus libros tiene un poco más de Juan David, o no has basado nunca ningún personaje? Sí, obviamente, nada de lo que el hombre dice, dijo una profesora en la U, está fuera de la autorreferencia. Hay un documental de Don Quijote que dicen que un libro es la vida oculta de un autor, el gemelo oculto que todo hombre lleva consigo. Uh-huh. Y obviamente aquí pues hay muchos personajes, hay dos en particular que son tienen mucho de mí, ¿no? Sí, esa historia me gusta mucho, esa historia, sobre todo porque
Hace poco murió un actor, Sam Neill, el de Jurassic Park. Bueno, yo lo conozco él también porque él interpretó al mago Merlín en una serie de los 90, principios de los 2000, muy buena, se la recomiendo. En esa historia hay una parte en la que un joven Merlín, cuando está aprendiendo magia, se encuentra consigo mismo, pero anciano. Entonces el anciano era este actor, porque él interpretaba a Merlín. Entonces estaban el Merlín joven y el Merlín viejo y se ponen a charlar un ratico y me asombra de ver lo viejo que estás. Y el otro se ríe y dices que así te vas a ver cuando pasen algunos años. Es una escena muy cortica, son segundos, son minutos, pero a mí me marcó profundamente porque yo me puse a pensar cómo será encontrarme conmigo mismo anciano, o sea, cómo seré yo cuando esté viejo. Y de esa reflexión y de esa escena surgieron dos personajes importantes. Surgieron Yurak y Mir, que son maestro y discípulo. Y eso de alguna manera es como cómo era yo de joven y cómo creo que puedo llegar a ser yo de viejo. Entonces esos dos personajes que pues, podemos ver en todas las portadas, bueno, en esta y en esta. Esos dos personajes creo que son los que más tienen de mi forma de ser y de mi forma de pensar el mundo. Okay. ¿Y qué tan importante es para ti que un lector se identifique emocionalmente con tus personajes? Pues yo creo que eso es lo más importante y lo más, se puede decir que lo más emotivo de este trabajo, ¿no? Porque, pues ahora que me comentabas de cómo la carrera me había influenciado, ¿no? Hace algunos años me comentaba la señora Mariela Guerrero de la Fundación Quilcay que en el Hospital Perpetuo Socorro ahora han abierto un espacio para menores de edad. O sea, nunca habían menores de edad en Pasto metidos en un psiquiátrico, internos en un psiquiátrico hasta ahora. Y eso se debe pues, al exceso de pantallas, a las nuevas tecnologías, de cierta manera había una serie animada que me gustaba mucho, El Fantasma 2040. Ahí decía un sabio decía que el exceso de máquinas nos vuelve ignorantes y creo que eso nos está pasando. Y esta señora me decía que parte del tratamiento para estos casos es quitarles el celular a los internos, a los jóvenes, pero tienen acceso a una biblioteca. Y en esa biblioteca tenían estos dos primeros libros. Y ella me decía, yo quisiera que vieras cómo están esos libros, porque están ya supremamente desgastados de tanto ser leídos. Decía, son los libros que más piden los internos y los quieren mucho, siempre son solicitados. Con el tiempo en las ferias, pues porque uno de escritor tiene que escribir, imprimir, editar, vender, promocionar y hacer de todo. Entonces yo vendo los libros en ferias y en eventos. En varios de ellos me encontré a jóvenes que me dijeron, yo conocí este libro cuando estuve en el Perpetuo Socorro y ese libro me hizo sentir mejor conmigo mismo. Ese libro me ayudó a salir de una depresión. Entonces yo siento que a través de La Tierra de las Cordilleras pude llegarle a esos jóvenes como tal vez no les hubiese llegado si me hubiese dedicado a ser psicólogo. Y eso es tal vez una de las se podría decir que de las circunstancias con los lectores que se identifican con estas obras, que se identifican con sus personajes, con sus avatares, con sus ires y venires. Yo creo que eso es como lo que más me ha motivado. Han habido muchos casos así, unos bonitos, otros tristes. Por ejemplo, un día llegó un niño en carnavales a decirme que si le aceptaba monedas por el libro. Que si me podía pagar en monedas. Y él sacó una bolsa llena de monedas porque había ahorrado todo el año para comprar el primer libro. Y hace unos años me lo encontré ya con 15 años, ya mucho más grande, y decía, yo te pagué con monedas. Y claro, ya lo reconocí ahí y llevó el resto de la saga. Hubo otro caso en un evento de anime donde un chico fue disfrazado del mago Mir, del mago que vemos aquí en la primera portada. Entonces había gente disfrazada de Naruto, de Goku, del uno, del otro, pero llegó este niño disfrazado de Mir. Y para mí, pues eso fue un momento muy emotivo. Y otro bastante emotivo y triste fue cuando un médico me pidió que fuera al hospital infantil a hablar con un muchacho de 15 años que tenía cáncer y que estaba ya me dijo, él ya no tiene cura. Él está con placebos, así que él le había prestado el libro, los dos primeros que existían en ese tiempo, y hablar con ese joven, con los padres, y fue una experiencia dura, pero fue una experiencia muy bonita, porque ahí es como que uno entiende mejor la vida. O sea, dije, este joven no va a alcanzar ni siquiera a tener cédula, tiene apenas la mitad de mi edad, y sin embargo a veces yo no me doy cuenta de lo afortunado que soy al salir y poder coger un bus, ir a una tienda, ir a ver una película, simplemente quedarme en mi casa y no hacer nada. O sea, a veces es necesario que vivamos esas experiencias para entender la importancia de la vida, y creo que de no ser por los libros no las hubiese podido vivir como las experimenté en esos casos. Bastante emotivo. Es muy profundo, pero sí. También es muy bonito ver cómo al fin y al cabo todo se entrelaza con tu carrera de psicología, porque mira, viniste como a salvar en cierta parte a jóvenes
con crisis y problemas mentales que pues sí, como dices, tienen pues ahora en esta era digital es muy duro y se ve muchísimo más fuerte esta problemática. Es muy bonito. Vimos que tienes muchos reconocimientos. Algunos cuantos. Sí, algunos. Premios importantes, tanto aquí en Colombia como en España. Sí, este es uno de ellos precisamente. Sí, ¿nos podrías contar cómo fue la experiencia, qué sentiste por primera vez al ver que te premiaban, de esa vocación que tienes, el amor que tienes por escribir? Bueno, yo siempre he tenido como que esa duda de si será que escribo bien o escribo mal. Como que uno siempre tiene como que eso. Tal vez me dice la gente que qué bonito por apoyarme, ¿no? Pero cuando logré ganar con Sacha Marca el 6º premio CEPA de novela juvenil en España, sí dije, no, sí puedo hacer las cosas bien. O sea, realmente yo me ponía a pensar, bueno, listo, ya tengo los libros, es difícil poder mantenerse con la literatura, realmente es por el apoyo de mi familia que puedo seguir haciendo esto. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer para llegar a un público un poco más amplio? Entonces se me ocurrió participar en concursos. Entonces hay una página que se llama Escritores.org, donde cada mes le van enviando a uno los posibles concursos literarios a nivel mundial, incluso donde uno puede participar. Entonces encontré que era sobre novela juvenil. Y quise escribir una historia con todas las ideas que no habían podido entrar en la Tierra de las Cordilleras y quise crear este mundo. Sacha Marca es otra historia aparte de la Tierra de las Cordilleras. En Sacha Marca pues ya es como que un mundo más, se podría decir entre comillas más moderno, porque aquí ya hay armas de fuego, ya hay exploradores, ya hay barcos, todo eso. Y quise basarme en la historia de Gonzalo Guerrero y de un explorador y conquistador español que naufraga en Yucatán y él después se vuelve parte de los mayas y forma una resistencia contra la conquista de los españoles. Entonces a medida que pues he ido creciendo me he dado cuenta que bueno, he empezado a explorar también la historia de pues nuestra parte hispana, entender que a veces la historia es una mentira que nadie pone en duda y que hay muchas cosas que vale la pena desmontar para vernos a nosotros mismos de otra forma. Entonces yo quise escribir esta historia, Sacha Marca, y la envié al concurso de España. Estaba muy nervioso porque era mi primera vez en un concurso internacional. Pero cuando me dijeron que entre 237 obras de habla hispana de todo el mundo, esta fue elegida ganadora, pues para mí fue un reconocimiento muy grande y me dio mucha satisfacción saber que ya no era simplemente un autor que desde San Juan de Pasto trataba de transformar o de crear un mundo propio, sino que ya tenía dos mundos que estaban empezando a surcar los mares y atravesar las fronteras entre naciones y entre países. Asimismo, pues yo empecé a seguir buscando en España, pues porque yo escribo en español, entonces empecé a buscar concursos aquí en Colombia, aquí en la alcaldía, en la gobernación. Gané, por ejemplo, el premio para espantar los miedos, cuentos para espantar los miedos de la alcaldía de Pasto en la época de la pandemia. Entonces tenía un cuentico corto, lo envié allá, también gané, recibí también un reconocimiento con Sacha Marca, me dieron también un premio aquí en la alcaldía por obra literaria corta publicada. La Rosa Oculta logró también ver la luz porque gané un estímulo del portafolio de estímulos de la Gobernación de Nariño en 2024. Había 2 plazas para 13 participantes y de esos 13 pues uno de ellos pues fui yo y logré ganar con la Rosa Oculta ese estímulo que me permitió cubrir parte de la producción, no toda, pero sí una parte importante, y gracias a eso también pude sacar la 3ª edición del Jaguar Dorado. Otro premio que también me tiene muy contento es el premio Gandalf de la Sociedad Tolkien 2022. Lo gané con un cuento que se llama Fuego de Dragones y Espadas Salvajes. Ese cuento, o sea, la Sociedad Tolkien de España es una sociedad que pues impulsa la obra del autor del Señor de los Anillos. Cada año hace un concurso de cuentos ambientados en los mundos que Tolkien ha creado. Y bueno, yo quise crear uno basado en una parte de la Guerra del Anillo que yo siempre quise saber cómo hubiese sido si Tolkien lo hubiese escrito, y quise escribirla yo. La escribí en verso para que suene más a la Tierra Media que a la Tierra de las Cordilleras. Y fue como negociar con la voz del autor, una experiencia muy bonita. Y bueno, y gané el 2º lugar con ese premio allá en España y me incluyeron en la Sociedad Tolkien Española ese año. Fue una experiencia muy bonita, leímos en voz alta. Hicieron una grabación de mí narrando la historia y luego se la pusieron con los niños en las clínicas en ciertos lugares de España, les ponían esas grabaciones. Entonces esos son los premios como que hasta ahora más, pues muy a grandes rasgos los que he obtenido en estos 10 años de trabajo.
Ni siquiera lo has hecho bien porque ya cuántos libros, Sí. qué bonito. Todo escritor, yo creo que ha pasado por ese momento, ¿no? Del bloqueo creativo. ¿Qué haces tú para inspirarte cuando no te llegan las ideas? ¿Tú qué haces para que te llegue esa A veces yo creo que en mi inspiración? caso no es tanto el bloqueo creativo, sino como que me desmotivo porque digo, pucha, o sea, ¿para qué escribo si estoy en un entorno donde la gente no valora un libro, donde la gente no valora una historia, donde para tener un espacio para vender los libros, eso es es una lucha con el uno, con el otro. Entonces, a veces yo creo que es más que bloqueo del escritor, es esa desmotivación, es decir, de qué sirve hacer las cosas si la gente pues no las valora, si los libros están ahí, si la gente no le da al trabajo literario el peso que necesita, ¿no? Entonces, ante eso es más fácil el bloqueo creativo realmente, porque cuando uno está con el bloqueo creativo, lo que yo hago es leer una historia, ver una serie, ver una película o avanzar en otra parte de la trama. Por ejemplo, llego a una parte en que no sé cómo salir de ahí, entonces la dejo ahí y avanzo con otra cosa y sigo hasta que, de esa manera, entonces eso como que empata acá y de esa manera puedo salir del bloqueo creativo. O sea, el bloqueo creativo realmente en este momento, pues yo la verdad nunca he sentido así como que un bloqueo grandísimo que me impide escribir, porque a veces en el momento menos oportuno surge la mejor de las ideas. Y si por eso es bueno tener un cuaderno así como los veo ustedes y los felicito por eso, que escriban en papel, porque eso es más importante que apuntar en el celular o que grabar. Porque un consejo que me dio un profesor en el INSUCA, me acuerdo cuando estaba haciendo el Breakfast, fue que a donde sea que yo vaya, lleve algo donde escribir y donde apuntar. Porque en el momento más inoportuno se ocurre la mejor de las ideas. Y si uno no la apunta, la va a perder. Sí, Entonces, verdad. por eso, la mejor forma de enfrentar ese bloqueo es tener siempre donde escribir y no olvidarse de eso que uno ha escrito. Por eso, la tinta más endeble es más fuerte que la más prodigiosa memoria. Así que la mejor herramienta para eso es tener donde escribir, donde apuntar las ideas y así evitar que se pierdan. Ya para ir finalizando, yo creo que a más de uno le causa curiosidad cómo es un día normal de Juan David cuando está escribiendo una novela. Un día normal. ¿Sigues tu rutina diaria y simplemente así como dices, te llega la idea, la anotas? Pues depende de la circunstancia. Pues la rutina diaria a veces implica estar vendiendo libros, estar moviendo cajas, estar llevando mesas, estar llevando estantes. La rutina diaria a veces implica venir a entrevistas, a veces implica ir a dejar un libro a alguien que lo compró, una librería que necesita más ejemplares. En este momento mi rutina diaria es buscar y el capital para el concierto y hacer entrevistas. Entonces eso depende mucho. O sea, es lo chévere de escribir, que la rutina diaria no es tan rutinaria como uno espera. O sea, depende mucho del contexto, del momento. Cuando uno va a sacar un libro, por ejemplo, el tiempo se vuelve como que más compacto y más pesado. Cuando uno está tranquilo escribiendo en la casa, entonces el tiempo se vuelve más liviano. Me gusta escribir en la noche. Una rutina que suelo tener es ver El Caballero de la Noche, la segunda película de Batman, mientras estoy escribiendo, ¿no? Y conversar con el Guasón, ¿no? Cuando dice, adoro este trabajo, le digo, sí, yo también adoro mi trabajo. Entonces esa es como que ¿Por qué tan algo... serio? Tan serio, exactamente. Entonces esos son como momenticos muy de uno que se mantienen así escribiendo. Me gusta escribir más a mano que en el computador, porque siento que a mano fluyen mejor las ideas, así que lo chévere de estas rutinas es que no son no lo encasillan a uno tanto ni lo aprisionan a uno tanto. Y para finalizar esta pregunta, ¿qué proyecto vienen para Juan David? ¿Hay nuevos libros? ¿Hay historias nuevas que contar? ¿Nos puedes dar un adelanto? Spoiler, chiquito. Spoiler. Bueno, proyectos que tenemos, o sea, a corto plazo tenemos el concierto de la celebración de los 10 años del Jaguar Dorado. O sea, este libro ya cumple 10 años. Tenemos 3 ediciones, hemos sacado 3 ediciones de 1000 ejemplares cada uno. Se han ido agotando con el paso del tiempo. Dios. Esta es una versión editada, corregida. Entonces, a corto plazo lo que tenemos es el concierto por el 10º aniversario de la Tierra de las Cordilleras. El próximo 6 de agosto a las 7:30 p.m. los esperamos en el Teatro Javeriano. Eso. Aquí Stephanie nos indica. Aquí podemos ver este concierto. O sea, nuestra banda sonora oficial de la Tierra de las Cordilleras va a escucharse en el Teatro Javeriano. Va a ser genial. Es talento nariñense 100%. Vamos a proyectar dibujos de Daniel Castillo, un ilustrador y médico de aquí de Pasto. O sea, todos los dibujos que ven ahí
son la portada de los libros y los dibujos al fondo son hechos a mano. O sea, los dibujos son hechos por talento nariñense, la música es hecha por otro músico nariñense, Luis Carlos Portilla. Nos van a acompañar músicos como Diego de Alba, La Guagua, Carolina Turcán, y alguien a quien quiero mucho, a mi papá, Alexander Bastidas, también va a cantar en ese concierto. Eso me llena el corazón. Así que ese es el proyecto a corto plazo. A largo plazo, ¿qué tenemos? Si bien el 4.º libro ya está escrito, no es el final de la historia. El 5.º libro ya está escrito también, pero debido a que es muy largo voy a tener que dividirlo. Porque estos 3 libros yo pensaba publicarlos como uno solo. El profesor Gonzalo Jiménez Maecha de la Universidad de Nariño, a quien le mando un fuerte abrazo, él me sugirió hacer la división en estos 3 tomos. Así que fue una excelente sugerencia, muy acertada. Y con el próximo libro, con el 5.º libro, vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que dividirlo y sacar por lo menos libro 5 y libro 6. Así que en el aniversario de este libro vamos a publicar la 5ª parte de La Tierra de las Cordilleras. Además de eso, pues Sachamarca hace mucho tiempo que no he podido sacarle una secuela, y creo que he leído muchas historias respecto a nuestro pasado hispano, nuestro pasado mestizo, nuestra propia saga épica. Se podría decir que quisiera construirla a partir de Sachamarca. Siento que Sachamarca necesita una continuación, una segunda parte, una reedición, y esa es otra historia en la que tengo planeado empezar a proyectar, empezar a escribir para los próximos años. De resto, pues cuentos, historias que he podido ir participando en concursos. Vamos a ver cómo nos va. Si nos va bien, pues ya les informaré. Y eso es como que lo que tengo yo, sí, a corto, mediano y largo plazo. Pero Juan David, muchísimas gracias por compartir pues estas historias, tu experiencia. Te deseamos muchos éxitos de parte de nosotros con tus nuevos proyectos, y quedamos al tanto también de los lanzamientos. Muchas gracias por invitarme, y a todos los que nos escuchan los invito a que se acerquen a la magia de la literatura, y sobre todo a que crean en el talento de la gente de aquí. Aquí en Nariño podemos encontrar el género literario que usted quiera, el que les guste, lo pueden encontrar aquí. El problema es que los autores estarán olvidados o serán desconocidos, pero muy probablemente son talentosos. Eso es tal vez innegable. Así que pues simplemente muchas gracias, agradecerles por este espacio e invitarlos a que nos acompañen el próximo 6 de agosto en el concierto del 10º aniversario del Jaguar Dorado, el primer libro de fantasía épica de aquí, de nuestro sur, de San Juan de Pasto. Muchas gracias. Muchas gracias.